Se suele dar que la primera división del fútbol chileno, o la apodada por los hinchas Chile Premier League, haya jugadores de equipos de menor convocatoria o mal llamados equipos chicos que logran destacar entre todos y ser fundamentales en estos, ya sea asegurándoles un lugar en algún torneo internacional o ayudándolos a conseguir algún torneo o Copa Chile. Por lo general estos futbolistas terminan al final de la temporada siendo supuestamente ofrecidos o pretendidos por los equipos grandes de la capital. Y en el video que veremos hoy veremos esos casos de aquellos futbolistas que lograron llegar a un grande, pero que lamentablemente no pudieron, ya sea por la presión, porque el técnico no era de su agrado para él, o simplemente no rindieron. Y es por eso que en este video te presentaré 5 casos de futbolistas que no rindieron en un grande. El caso 1 es Cristian Zavala. Este futbolista es un extremo nacional que se formó en Coquimbo Unido y tuvo su gran despunte en el 2021 cuando llega a Deportes Melipilla, equipo que había ascendido desde el ascenso a Primera División y trataba de mantenerse. Allí logró mostrar un gran nivel siendo un puntero desequilibrante en varios partidos e hizo una gran dupla con su ex compañero Gonzalo Sosa en el ataque, un jugador interesante que lo llevó a disputar a finales del 2021 amistosos con la selección chilena. Era un puntero sumamente interesante y que pintaba para mucho, y es así que en el año 2022 se suma a Colo Colo, equipo del cual él hizo ciertas cadetes cuando era más pequeño y es hincha. Llegaba para reforzar el equipo de Gustavo Quinteros, que ahora sí quería lograr el campeonato. Para su mala suerte, nunca logró quizás sumar los minutos que él había querido, a pesar de tener talento y haberlo mostrado, como en aquel partido en el que el Cacique le gana por 1-0 a Huachipato de local, con gol de Zavala en los últimos minutos. No se sabe en verdad por qué nunca logró demostrar lo que había mostrado en los Potros. Algunos dicen que le pesó la camiseta, otros que quizás el hecho de ser hincha le jugó un poco en contra. A pesar de que tuvo a la fanaticada de su parte, nunca logró despegar, ni nunca logró convencer a Gustavo Quinteros. Y fue así como al año siguiente, en el 2023, fue enviado a préstamo a Curicó Unido, donde en sí ha logrado mostrar un buen nivel y lo subió, ha hecho goles, pero tiene para su mala suerte estar peleando el descenso actualmente. Para el próximo año se espera que vuelva el Cacique y veremos qué pasa si se queda o no, porque al parecer nunca fue el gusto de Gustavo Quinteros y si es que el entrenador sigue, puede que el jugador nuevamente vaya a préstamo o quizás tiene alguna suerte y le llegue una oferta para irse. Veremos qué pasa con el jugador que no mostraba gran habilidad. En el puesto 2 tenemos a Ramón Fernández. El volante argentino de Labores Creativas llegó a Calera el año 2011, donde logró brillar y mostrar un buen nivel en aquel equipo, peleando puestos altos y clasificando a los playoffs. Pero en el año 2012 también llega a O'Higgins de Rancagua, donde logra despegar y mostrar un pick, siendo fundamental para que aquel equipo llegara a disputar la final de la apertura de aquel año con Universidad de Chile, que lamentablemente terminarían perdiendo la definición a penales ante el equipo que dirigía Jorge Sampaoli. Esto hizo que los grandes se fijaran en él, y siendo la U quien lograría su fichaje para finales del 2012, pagándole al equipo de Rancagua la suma de 1.6 millones de dólares por el pase. Para su mala suerte, nunca lograría consolidarse en el equipo. Tuvo alguna que otra destacada actuación, pero nunca logró ser ese pilar en el armado del equipo que se esperaba y no logró despegar. Luego de eso, vuelve a Rancagua,
donde vuelve a subir su nivel, pero nuevamente se le da la oportunidad de jugar en un grande, que es Colo-Colo, con Pablo Guede, y tampoco logra convencer ni al técnico ni a los hinchas, sobre todo por su pasado en la U. Un jugador que creo de esta lista es el único que tuvo la posibilidad de jugar en dos grandes y lamentablemente no logró rendir ni en el Cacique ni en la U. Pero ha logrado sí ganarse el hincha del equipo de los Rancagüinos y Calera y siendo referente. Actualmente se encuentra en Iquique y está a puertas quizás de lograr un ascenso con el equipo de la primera región. En el tercer lugar tenemos a Álvaro Ramos, delantero chileno apodado el Chanchito. Hizo toda su carrera y inferiores en Deportes Iquique, donde desde su debut demostró un gran potencial en el futuro, para futuro. Desde el 2008 hasta mediados de 2012, en los Dragones disputó 94 partidos, anotando 27 goles. En el clausura del 2012, tuvo intereses de parte de la U y Universidad Católica, siendo el equipo de la Franja quienes se quedaron con él apostando fuertemente. A pesar de que el futbolista jugó una gran cantidad de partidos y algunos entrando desde la banca aportando sus goles o su habilidad, nunca logró consolidarse en sí en la precordillera. No logró nunca mostrar quizás aquel nivel que mostraba en Iquique y que en algún punto lo valió ser mencionado para hacer futuro recambio o opción a la selección chilena. En San Carlos jugó un total de 103 partidos y solo anotó 19 goles. Un número bajo si tomamos en cuenta que en la primera región, jugando menos, anotó más. Quizás no es odiado por el hincha, pero sí es un futbolista por el que se apostó en aquellos años y nunca logró despegar o mostrar lo que mostró con los Dragones. Una lástima por él, la verdad, para un futbolista que en aquellos años pintaba para más. En el puesto 4 tenemos a Miguel Ángel González, apodado El Mágico. Este volante ofensivo trasandino llegó a mitad del 2010 a Unión San Felipe, donde tuvo buenas campañas regulares que le hicieron un pilar en el equipo y referente. Esto hizo que su técnico en ese equipo, Ivo Basay, que luego se fue a O'Higgins, lo llevara en el 2011 a Rancagua, donde fue titular con él y en sí tuvo un buen desempeño con la camiseta. Luego, cuando el Hueso llega a Colo-Colo para el 2012, el primer nombre que había pedido fue el del jugador apodado, como dije, El Mágico. Sin embargo, todo fue de mal, ya que en su primer partido del torneo de aquel año fue reemplazado a los 35 minutos del primer tiempo ante Iquique por su bajo nivel. Nunca logró consolidarse en el Cacique y fue desechado a nada más con la salida del Hueso en aquel año. Un futbolista que en sí se notaba en su presentación que estaba nervioso cuando fue recibido por la prensa, cuando firmó en Colo-Colo. En sí quizás tuvo mala suerte, no sé, quién sabe, pero no rindió. Y así como el Hueso se fue por los números, también se fue El Mágico, que volvería a San Felipe y luego se retiraría unos años más tarde en el equipo de la quinta región. Y para cerrar, en el puesto número 5 tenemos a Sebastián Uvilla, un atacante que jugaba por todo el frente de ataque y le apodaban el Conejo por su velocidad. Es formado en Santiago Wanderers, donde en un comienzo fue visto siempre como una opción válida para la selección chilena. Su buen desempeño en el decano lo demostraba, hizo varios goles y destacó por su velocidad en el frente del ataque. Esto hizo que para la apertura 2012 la U lo fichara, pero fue habilitado solamente para el clausura de ese año porque llegó casi al final. A pesar de que logró jugar varios partidos y convertir goles,
Nunca pudo afianzarse en el once titular, siempre entraba desde la banca como suplente o a veces no jugó. Y nunca tampoco pudo convencer a ninguno de los técnicos que estaban en aquel momento en la U. Una pena por él, sobre todo porque también las lesiones lo afectaron y en el año 2012 tuvo también una lesión en el hombro que lo privó varios meses de jugar. Era un futbolista que destacaba y que pudo haber sido opción de selección. De hecho, Sampaoli lo citó a la Roja en unos amistosos, pero luego de eso nunca más lo vimos. Como repito, fue una pena por él y sobre todo por un futbolista del que se esperaba mucho. Y sobre todo para el hincha y las arcas de la U, porque cuando se lo llevó le pagaron al equipo Caturro 1.2 millones de dólares por el 80% del pase. La verdad es una pena por el Conejo, porque era un futbolista que a mi parecer tenía mucho para dar y lamentablemente las lesiones y no poder consolidarse en la U lo jugaron en contra. Y lo dejaremos hasta acá. ¿Qué te parece estos jugadores? ¿Crees que quizás en otros tiempos o quizás otros técnicos quizás hubieran rendido mejor o les pesó la camiseta como se dice en el fútbol? Házmelo saber en la caja de comentarios. Recomiéndame más nombres que recuerdes. Te dejo abajo mi link del Instagram donde subo noticias, rumores del mercado de fichajes. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Les habla del tío fichaje. Les mando un abrazo de gol a todos los que ven este video. No olviden darle like, suscribirse y comentar como dije. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.